Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este nuevo Ateneo de de estimulación cardíaca, estimulación fisiológica y Sincromax. Hoy vamos a tocar algunos temas interesantes que ustedes los habrán visto en el programa. Un tema es cómo desincronizar para mejorar la suficiencia cardíaca. Parece un sinsentido, una cosa contra natura, pero en algunas circunstancias es necesario desincronizar lo más posible para mejorar el funcionamiento cardíaco. Una charla que va a estar a cargo del doctor Alejandro Ventura de Chaco. Después, posteriormente, van a hablar un tema muy lindo, el grupo del doctor Ortega, la doctora Ana Paulucci, que va a presentar algo sobre memoria y la onda T y un testimonio indirecto de la captura del sistema His-Purkinje. Un tema muy interesante, muy nuevo, la verdad, y que hemos invitado al doctor Elizari, que obviamente es un poco el alma de esta, junto con el doctor Mauricio Rosenbaum, ha sido el alma de la creación de esta hipótesis, de teoría tan universalmente aceptada, y sería bueno que él esté comentando esto, porque es la máxima, no creo que haya alguien en el mundo que sepa más de memoria ondate que él en este momento. Y finalmente yo voy a hacer una breve presentación sobre lo que es la disincronía en el ventrículo único, un caso de un joven que tuve que implantar un marcapaso y cómo ver la sincronía en anomalías congénitas que son de muy difícil determinar cuándo uno es sincrónico y cuándo no es sincrónico. Así que y tenemos invitado, por supuesto, al doctor Villarruel, que es Hugo Villarruel, es un eminente ecocardiografista que ha trabajado muchísimo con Sincromax y ha trabajado también con sincronía, con eco y siempre nos ha ayudado muchísimo a dilucidar muchos aspectos de la disincronía cardíaca y honestamente, siempre hablamos lo mismo, creo que es alguien con una extremada autoridad en el tema y no solamente eso, sino con una gran honestidad intelectual, lo cual es extremadamente seductor en este tipo de conversaciones, porque así como puede defender el eco, puede a veces decir que el eco no es tan bueno para algo o para otras cosas. De modo que eh, un jugador muy imparcial. Finalmente tenemos al doctor Crespo, que se puede unir, también que todo el mundo lo conoce, no hace falta que lo describa, un gran marcapacista de hace muchos años, y el doctor Marcelo Elizari, obviamente un prócer de la electrocardiografía, que se va a unir probablemente un poco más tarde y nos va a permitir analizar cada uno de nuestros casos, sobre todo lo que había dicho recién de memoria y la onda T. Bueno, vamos a empezar entonces, no sé quién, Ventura creo que estás primero, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para compartir esta mesa tan interesante y con tan distinguidos electrofisiólogos, este, eh, también a EXO y principalmente a, a Claudio y a Daniel, que siempre están apoyando eh, y teniéndome en cuenta para participar. En este caso me toca, me pidieron que hable sobre cómo desincronizar para tratar la insuficiencia cardíaca. Em, yo voy a aprovechar la presentación de un caso, si me permiten, para tratar este tema. Se trata de un caso de una paciente de sexo femenino de 75 años que consulta en octubre del año 22, eh, es derivada por otro colega con el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La paciente estaba sintomática por disnea grado 3, o sea, mínimo de esfuerzos, y tenía antecedentes además de hipertensión arterial y dislipemia. Estaba medicada con nebivolol y telmisartán. Este es el electrocardiograma de la primera consulta, donde se puede observar un bloqueo de primer grado, una hipertrofia ventricular y trastornos secundarios de la repolarización. El ecodoppler de agosto de ese mismo año muestra
el ventrículo izquierdo de dimensiones normales, una hipertrofia septal asimétrica con un septum de 26 milímetros, un gradiente intraventricular de 42 milímetros de mercurio en reposo y 78 con Valsalva. También un movimiento anterior sistólico de la válvula mitral con una insuficiencia mitral leve, la válvula aórtica calcificada con estenosis leve y la aurícula izquierda dilatada 48 milímetros. Se le había hecho una resonancia magnética con contraste que confirma el diagnóstico de miocardiopatía asimétrica obstructiva con un espesor de 27 milímetros, captación de gadolinio en las regiones más hipertróficas con un 5% de fibrosis, la función ventricular conservada y la aurícula izquierda dilatada de grado leve. En el Holter la paciente mostraba episodios de bradicardia, bradicardia sinusal, con extrasístoles ventriculares y supraventriculares y pausas de hasta 3000 milisegundos. Se le hizo una ergometría donde se observó que la presión arterial caía en el esfuerzo, pero hay que tener en cuenta que tampoco no había un aumento de la frecuencia cardíaca. Así que no es solamente una caída de la presión, pero también acompañado con una, falta de aumento de la frecuencia cardíaca. Si observan acá, es una frecuencia cardíaca fija. O sea que hay un problema en el ritmo cardíaco que se confirma con un estudio electrofisiológico, donde se observa una enfermedad de nódulo sinusal, un síndrome braditaquicardia con taquicardia auricular autolimitada y trastorno de la conducción AB de supraicianos. Entonces, no había ninguna duda que tenía indicación la paciente de un implante de marcapaso definitivo, pero nos preguntábamos también qué otra alternativa le podíamos dar para mejorarla por el hecho de tener una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos en este tipo de pacientes? Las drogas que son betabloqueantes y anticálcicos, la paciente estaba con betabloqueantes, pero hay que tener en cuenta que tiene una bradicardia importante. La ablación del septum interventricular con alcohol y la cirugía del septum, que son dos procedimientos que en realidad en nuestro país no, por lo menos en nuestro conocimiento, no hay mucha experiencia. El implante de un cardiofibrilador implantable, el implante de un marcapasos para tratar de lograr asincronía y de esta manera disminuir la obstrucción intraventricular, y nuevas drogas como el mavacamten. Como habíamos dicho recién, en la indicación de marcapasos no había ninguna duda, pero lo que queríamos buscar era la sincronía. La otra pregunta que teníamos era si realmente tenía indicación de un cardiofibrilador. Con respecto a este tema, la Sociedad Argentina de Cardiología publicó un consenso en el año 21, teniendo en cuenta la edad, la historia familiar, la presencia de síncope, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida, el diámetro de la aurícula izquierda, el espesor de la pared del ventrículo izquierdo y el gradiente máximo del intraventricular. También es conocido que hay un calculador de riesgo en Internet que cualquiera lo puede consultar, y tanto en uno como en otro llegamos a la conclusión de que no tiene la indicación de cardiofibrilador implantable porque es una paciente de bajo riesgo de muerte súbita teniendo en cuenta todos estos elementos. Entonces, le implantamos el 22 de noviembre de ese mismo año, le implantamos un marcapasos bicameral. El catéter ventricular, nosotros lo que queríamos lograr era la asincronía en el ventrículo izquierdo. Acá se puede observar, utilizamos el sincromás en tiempo real, se puede observar la sincronía en ritmo sinusal basal, que es totalmente sincrónico. Y
cuando fuimos a la punta, nos encontramos como, este no es un ejemplo de este caso, pero lo puse para que podamos observar que muchas veces en el ápex del ventrículo derecho obtenemos valores sincrónicos, o por lo menos intermedios. Esto se ve hasta en el 50% de los casos, se logran valores intermedios estimulando en el ápex. Así que tuvimos que poner el catéter un poco más arriba hasta lograr la mayor asincronía posible como se ve en este caso. En el eco post-implante hay una disminución importante del gradiente, 10 milímetros de mercurio en reposo y 44 con Valsalva. La evolución clínica de la paciente fue favorable, mejoró la disnea, sigue medicada con beta-bloqueante y telmisartán por la hipertensión, y le hicimos un control hace 2 meses de seguimiento, donde se ve que sigue teniendo la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el septum sigue teniendo 26 milímetros, pero el gradiente persiste en 11 milímetros de reposo y 45 milímetros, prácticamente en la mitad de lo que tenía basalmente, con una mejoría clínica. Las conclusiones son que la estimulación con marcapasos, eh, buscando la asincronía, es capaz de disminuir el gradiente intraventricular en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y no debería ser descartada como una opción terapéutica. Que el uso de Syncromax es indispensable para lograr la sincronía en el implante, porque cerca del 50% de los implantes en el APEX pueden no ser asincrónicos. Y esto explicaría por qué muchas veces el resultado, si uno no tuviera una herramienta como el Syncromax, podría hacer un implante en la punta pensando que está poniendo al ventrículo izquierdo asincrónico y no lo está haciendo realmente. La ablación del septum y la cirugía son opciones poco disponibles en nuestro país. La indicación de cardiofibrilador persiste en los pacientes de alto riesgo según el SCORE, y que el advenimiento de nuevas drogas como el Mavacamten es una opción terapéutica nueva que en esa época, en el año 22, todavía no estaba disponible. Y eso es todo. Así que le agradezco nuevamente la posibilidad de participar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Alejandro Ventura. He cometido una omisión recién de presentar al doctor Medesani, Luis Medesani, un amigo de hace muchos años, presidente de la Sociedad Argentina de Electrofisiología en la actualidad, y que va a ser el otro comentador, pero lo tenía al frente y estaba hablando con él, por eso en el momento de presentarlo parecía que seguía hablando y lo omití. Así Gracias, bueno, Claudio. vamos a dar comienzo entonces a algunas opiniones de los que puedan opinar sobre esto. Vamos a empezar con vos, Luis Medesani. ¿Qué te parece este caso? Me parece, la verdad que me parece interesante. Creo que ahí está la duda en la calculadora de riesgos, si igual no le hubiera puesto un desfibrilador por esos valores que tiene ahí muy cerquita de lo que es alto riesgo, ¿no? Creo que era 26 milímetros, 27 milímetros. Ya con eso ahí me asusta un poco, pero independientemente de eso de la estimulación, el lugar de estimulación, es verdad que uno cree que poniéndolo en la punta va a tener siempre sincronía y va a bajarle el gradiente, y me parece que justamente el Syncromax nos demuestra que eso no pasa, o sea que hay que buscarle un lugar para generar eso. Es al revés de lo que queremos habitualmente, ¿no? Justamente de eso se trata la charla. Y creo que hoy en día este paciente puntualmente necesitaba estimulación sí o sí, pero con el Mavacamten, la verdad, lo que uno ve los resultados en cuanto a los gradientes son extraordinarios, y extraordinarios hasta en el electrocardiograma, cómo se han modificado los electrocardiogramas de los pacientes con Mavacamten. A un costo alto, pero creo que la verdad que
que es muy, creo que es clara, esto es un claro ejemplo de la utilidad de el Syncromax para buscar el lugar de estimulación. Así que me parece un caso realmente atípico y súper interesante. Hugo, ¿algún comentario? Estás muteado, Villarruel. ¿Me escuchan Ahí bien? está. Ahí está. Ok, genial. Esto es uno de esos casos que nosotros tenemos muy en cuenta y no tan solo en los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica de origen genético. Tenemos una gran casuística de adulto mayor que desarrollan angulación aortoseptal marcada y presentan hipertrofia en forma sigmoidea del segmento anterobasal del tabique. Y muchos de estos pacientes cursan con disnea de esfuerzos y algunos con muerte súbita sin que exista un sustrato arrítmico demostrable, y sin embargo esta gente tiene obstrucción dinámica del tracto de salida. Muchas veces los gradientes en reposo no son tan espectaculares, pero al hacer ecoestrés ejercicio, con las precauciones del caso, nos hemos llevado algunas sorpresas de cómo estos gradientes se pueden generar sin que haya cardiomiopatía hipertrófica, sino más bien los cambios típicos del adulto añoso con hipertensión crónica, generalmente con esa marcada angulación. Y cuando la relación que existe del septum en sístole con el tracto de salida es un número eh, que puede ser predictor. De hecho, hace algunos años se publicó en mi grupo de trabajo que se puede hacer una relación matemática entre el tracto de salida, el sístole, y el grosor sistólico del segmento anterobasal como un predictor. Y nos sirve porque como hacemos ecoestrés, muy a menudo generamos nosotros de manera iatrogénica durante las pruebas algunas de estas obstrucciones. Ese sería el primer punto, es decir, que no se restringe solamente a los pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica genética, sino que lo hemos visto en otras cardiopatías, sobre todo hipertensiva del adulto mayor. Por otro lado, es importante recordar lo que se mencionaba de que aunque esto viene mencionándose desde los años 60 y se han hecho algunos estudios, algunos más exitosos que otros, pero quizás lo que me impresionó un poquito más fue el hecho de que el deterioro de la sincronía con la estimulación apical realmente no es predecible. Eh, Podemos tener la idea que las cosas van a empeorar, pero en el 19 publicó mi grupo en la revista costarricense de cardiología un pequeño paper donde comparamos gente estimulada en la punta, gente con estimulación septal, y vimos que sí, que el Syncromax en este grupo de personas tiende a mostrar, cuando es estimulación apical, un aumento del índice de sincronía. Es estadísticamente significativo, pero no se ve en todos los pacientes y en la misma magnitud. No me imagino ninguna otra estrategia para poder definir el sitio exacto cuando queremos desincronizar si no se emplea el Syncromax en la sala de cateterismo. Esa es la verdad y esa es la parte que me impresiona más. Y sí tenemos nuevos fármacos, sí hay ablación septal, tenemos la posibilidad de miomectomía, pero seamos realistas, este procedimiento de implante de marcapasos para desincronizar puede funcionar en un grupo significativo de pacientes. Tal vez no sea la estrategia óptima, probablemente sea un 2B, en algunos casos podría ser una tentativa interesante. Me encanta el diseño del caso como se presentó y creo que no es algo que debamos descartar. Y cuando no se disponga de alternativa quirúrgica o de ablación con alcohol, y mientras no tengamos una factibilidad de usar los nuevos fármacos, esta opción está sobre el tapete y hay que considerarla, es mi opinión. Gracias, Hugo. Yo voy a aprovechar tomarme un minutito de... No está Alfredo Crespo, así que voy a tomar el atrevimiento de hacer un comentario. Yo creo que yo he tenido unos casos también que no han evolucionado muy bien con una disincronía así como la que vos tuviste, Alejandro, porque yo creo que no hay que buscar una disincronía, cualquiera ella sea. Lo que hay que buscar es retardar la activación del ventrículo izquierdo lo más posible, como pasa en los bloqueos RAM izquierdas disincrónicos.
Y eso creo que el mejor lugar para estimular es la pared libre del ventrículo derecho, en la pared anterior del ventrículo derecho, superior si uno quiere, pero el tracto muy anterior, que yo con los mapeos que hago del tracto siempre veo que es la zona que más retarda el ventrículo izquierdo. Y tal vez no es una disincronía que uno suba y otro baje o que sean las curvas muy feas, sino que el ventrículo izquierdo esté muy retardado para darle un periodo, para que el periodo proyectivo esté retrasado también, sea más largo y eso le dé mayor carga diastólica y por supuesto mejore la sístole. Tal vez eso sería. Yo hice lo mismo exactamente que vos, el paciente se sintió espléndido, pero los datos hemodinámicos no me acompañaron mucho. Y yo me empecé a reflexionar, después que vos mostraste el caso este, que probablemente lo que tenemos que buscar es estimular otro lugar que retarde mucho, mucho el ventrículo izquierdo. Tal vez. Una cosita que quería agregar, si dos preguntas que a mí que me surgen es, primero, si esta caída del gradiente se mantiene durante el tiempo, porque eso también está planteado en algunos papers, digamos, de la estimulación que después vuelven a a aumentar los gradientes. Y si este paciente no ha deteriorado la función ventricular en la evolución, que sería vamos a ponerlo como un empeoramiento de la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? O sea, la hipertrofia con disfunción ventricular finalmente es el peor estadio de esto, ¿no? No sé cómo fue la evolución, pero es una de las cosas en las que tendría el recaudo para el seguimiento, ¿no? En este caso no hubo un deterioro importante de la función. Sí, la paciente también tenía una estenosis aórtica. Tenía otra patología, no era solamente la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pero no se observó un deterioro importante de la función. Y con respecto a lo que decía Claudio, según lo que pude leer, a veces los pacientes mejoran el gradiente, pero no mejoran sintomáticamente. Creo que eso también se ve con el mavacamten, que no siempre la mejora clínica está relacionada con la disminución del gradiente y viceversa. Ana, ¿querías decir algo? Sí, que nuestro... Ana, ¿te quedaste sin voz? Bueno, y justo tenés que presentar ahora, así que bueno. Bueno, vamos a dar... Ahí va, ahí va. Bueno, Ay, perdón. No, que también tenemos casos nosotros hemos publicado en un congreso de arritmias y tenemos casos de miocardiopatía hipertrófica con gradiente y que lo mantienen durante el tiempo. Esto en respuesta a lo que preguntaba Medesani. Que nos mantenemos en seguimiento y se mantienen asintomáticos. Y también, como dijo el doctor Ventura, tenemos pacientes que en algunos casos el gradiente o se mantiene igual y no hay una correlación clínica con la sintomatología y el gradiente, y eso también tiene que ver por las otras causas que tienen, obviamente, los pacientes de disnea, disfunción ventricular asociada a isquemia relativa, o sea, tienen varias causas también, y yo creo que por eso también tal vez persistan con sintomatología, pero en nuestros pacientes se mantuvieron, los que tuvieron respuesta y se mantienen estimulando con AV cortos y con muy buena respuesta. Alejandro, ¿vos hiciste mediciones de gradiente mientras probaba de estimular en distintos lados? Porque por ahí se me ocurre, ¿no? Que por ahí lo útil es hacer un estudio o hacer una estimulación con un catéter bipolar común y corriente, con un hemodinamista, y ver qué lugar que estimulando, o qué lugar que es más asincrónico, mejor disminuye el gradiente del ventrículo izquierdo. Por ahí buscarlo antes y después ir a ponerlo, ¿no? Yo lo hice Claro. así, no tuve un resultado espectacular, pero bueno. Sí, Tuve no, más o menos como el tuyo.
En el trabajo No. ese original también hicimos mapeo buscando el lugar, o sea, hacemos un estudio, a pesar de no tener indicación, el estudio electrofisiológico en un paciente con hipertrófica, lo hacemos para esto, para ubicar en el mapeo qué sitio podría llegar a ser el más disincrónico. Coincide siempre, nosotros tenemos en nuestros trabajos retrospectivos son el apex disincrónico y sincrónico de manera aleatoria y estudiado en un 50% cuando es a ciegas. Y después, medido con Syncromax, lo hacemos en esto, con el mapeo previo en el estudio electrofisiológico para los pacientes con hipertrófica. Y ahí buscamos el sitio en los que tienen gradiente, y en ese estudio se hizo con eco durante el procedimiento. Después ya lo sacamos porque es engorroso hacerlo con eco durante el procedimiento. Bueno, te quería felicitar, Alejandro, por muy impecable y muy elegante tu presentación, como siempre nos tenés Muchas acostumbrados. Así gracias. que muchísimas gracias. Y vamos a Gracias. seguir con el otro caso de la doctora Ana Paulucci. Va a presentar sobre la memoria y la onda T, si es un predictor independiente de captura del His-Purkinje, un predictor de captura del His-Purkinje. Vas a tener que explicarlo bien, Ana, eso, porque... Ahí es la difícil tarea del remake. ¿Ahí lo ven? ¿La Sí. pantalla? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y bueno, vamos a hacer esta presentación sobre la memoria de la onda T y la estimulación ventricular, y si podemos encontrar una utilidad de esto para el diagnóstico de la captura del His-Purkinje en la estimulación fisiológica. Bueno, a modo de memoria, justamente, para recordar un poquito de qué se trata todo esto, y de modo introductorio, hablamos de que la memoria cardíaca o la modulación electrotónica de la onda T se presenta cuando hay modificaciones en la repolarización ventricular como consecuencia de un cambio que se produjo de manera previa en la despolarización. El fenómeno se hace evidente cuando la despolarización ventricular retorna a la normalidad o cuando hay un cambio apropiado en el mismo. Esto fue el trabajo original, presentado luego en el libro de Fronteras del Dr. Rosenbaum y Elizari en 1985, y a partir de ahí los estudios fueron múltiples, pero en el último tiempo un poquito más abandonados. Bueno, sabemos que se inducen cambios en la repolarización a consecuencia de cambios en la despolarización ventricular, y estos dos cambios son, en primer lugar, cambios clásicos en la onda T, que se los llaman onda T secundaria, y en segundo lugar, que es la que nos compete en este caso, que es la memoria o la modulación electrotónica de la onda T. Los cambios clásicos de la onda T, que son los que conocemos habitualmente, son los que se producen durante la alteración de la despolarización. Esto ocurre y desaparece instantáneamente, por ejemplo, cuando hay un bloqueo de rama en fase, cuando hay estimulación ventricular, es la llamada clásica alteración secundaria de la onda T. Es proporcional en magnitud a el complejo CoRS, pero en dirección opuesta, a diferencia de lo que ocurre con la memoria, y es consecuencia de la prolongación del tiempo de activación durante la despolarización. La que nos importa más en este caso es el segundo tipo, que es la memoria o la modulación electrotónica de una onda T, que en este caso muestra la misma dirección de las fuerzas CoRS anormales que se producen durante la alteración de la activación, y se vuelve evidente solo cuando se restablece la activación normal. Es modulada, esto es producido por interacciones que se producen electrotónicas durante la activación cardíaca, y en ese caso es que la repolarización se retrasa en los sitios donde comienza la despolarización y se acelera en los sitios donde termina la repolarización. Este fue uno de los primeros estudios, este es de 1982, para luego estar un poco más explayado en los términos y con otros estudios agregados en 1985 en el libro de Fronteras. Otras características es que este fenómeno ha sido descrito en principio y en ese momento en bloqueos de rama izquierda, de los bloqueos en fase o intermitentes, y en la estimulación ventricular, que en ese caso obviamente era solamente en el ápex del ventrículo derecho. Los cambios en la repolarización han sido siempre interpretados como una alteración pseudo primaria de la onda T, con cambios en el gradiente ventricular que lo producen. Y las alteraciones de la onda T, con o sin cambios en su polaridad, coinciden con la dirección del QRS que presentaba el trastorno de la conducción previo en la despolarización. Otras características importantes para tener en cuenta y para poder ir haciendo el análisis cada vez más exhaustivo es que el tiempo de recuperación
parece depender en alguna manera en lo que es la magnitud del cambio alcanzado. O sea, cuanto mayor es el tiempo, cuanto mayor es la alteración en la despolarización, es mayor el tiempo que puede llegar a tardar en recuperarse. Por otro lado, el bloqueo de rama izquierda induce un cambio en la repolarización ventricular que necesita varios minutos para manifestarse, muchas horas para alcanzar la máxima intensidad, incluso más horas en desaparecer, o sea que este cambio en la rama izquierda es un poquitito más lento, no así como lo es en la estimulación ventricular artificial o por marcapaseo. Y otro dato importante a tener en cuenta en lo que es la memoria es que todos estos hallazgos proporcionan una idea y evidencia de lo que se llama un efecto de acumulación. O sea que cuanto más aberrante es, se han descrito que también ha sido más difícil, mayor la alteración en la repolarización cuando vuelve a la normalidad la activación. Por otro lado, tenemos este trabajo que es el original. Todos ellos son manifestados en activación, lo que es desde el ápex, el ventrículo derecho. Fíjense, este es uno de los ejemplos que ahora vamos a poder ver con más detalle con otros sitios de estimulación. Y como característico es que este fenómeno no se ha descrito en activaciones que no tengan que ver con la activación desde el ápex o desde el ventrículo izquierdo. O en la rama izquierda, perdón, en el bloqueo de rama izquierda. Por lo cual, lo que nos parece original es que en nuestro trabajo vamos a empezar a analizar lo que es la memoria de la onda T en lo que es la estimulación desde la región parisiana y guiado por método de sincronía eléctrica, que es el Syncromax. Para poder ejemplificar todo esto, vamos a mostrarles un trabajo que estamos haciendo con nuestro grupo y que va a ser presentado en el próximo congreso, cuyo objetivo es evaluar si la estimulación parisiana guiada por el método de sincronía eléctrica presenta memoria cardíaca y sus características en pacientes que tengan un bloqueo de rama izquierda basal y en los que se ha hecho un upgrade desde el ápex del ventrículo derecho hacia la región parisiana de manera sincrónica con curva 2 con Syncromax. Para ello se incluyeron 32 pacientes y los dividimos en dos grupos. En el grupo A incluimos 17 pacientes, de los cuales 15 tenían bloqueo de rama izquierda y 2 pacientes con marcapaseo en el ápex del ventrículo derecho. Y en esos pacientes le hicimos una estimulación agregada con una onda de estimulación particular que también ha sido creada por el grupo del doctor Ortega, que se llama XTIM, que es como piénsenlo como una resincronización desde el sitio de estimulación, una gran onda de activación que produce una suerte de resincronización. El otro grupo, el grupo B, se incluyen 15 pacientes con marcapasos en el ápex, pero que ha tenido deterioro de la función ventricular. Justamente este grupo es el que charlamos previamente en el estudio anterior. O sea, son ápex disincrónicos que han presentado deterioro de la función ventricular, por lo cual han pasado a un upgrade, y en nuestro caso, en vez de hacer una upgrade a resincronización, lo hacemos un upgrade a estimulación parisiana guiada por método Syncromax. En tanto en el grupo A como en el grupo B, hicimos una evaluación de los cambios de la repolarización ventricular con cada una de estas formas de activación. Como resultado, si ahora les muestro los trazados, en los 17 pacientes del grupo A, o sea, los que tenían, como habíamos charlado previamente, perdón, se me pasó, rama izquierda o que hayan tenido estimulación desde el ápex y luego estimulación con XTIM, se les realizó estimulación parisiana y se logró la normalización del complejo QRS y presentaron memoria cardíaca con la polaridad que corresponde al QRS previo, o sea, presentaron una normalización de la repolarización. En todos los pacientes del grupo B, que ahora lo vamos a ver en detalle, que son los pacientes que tenían estimulación desde el ápex del ventrículo derecho, pasaron a upgrade desde la región parisiana, presentaron el mismo fenómeno, o sea, normalización de la repolarización a través de la estimulación parisiana. Fíjense, este es un paciente con un bloqueo de rama izquierda basal. En este paciente podemos ver cómo en la parte izquierda de la pantalla vemos estando estimulado y luego cómo se suelta la estimulación. O sea, vemos la estimulación en un paciente con un bloqueo de rama izquierda y con el método XTIM. El método XTIM es una onda de alta energía que nos va a permitir como hacer un bypasseo de esta rama izquierda. O sea, nos va a permitir poder estimular desde la región parisiana o desde la región isquiana y poder saltear el bloqueo y normalizarlo. Fíjense cómo varía en este paciente y se normaliza la onda T desde lo que es el bloqueo de rama izquierda con la estimulación parisiana con el método XTIM.
Este caso es un paciente en el cual pasamos desde un bloqueo de rama derecha con ritmo basal normal y en la parte izquierda con la estimulación parisiana. Y fíjense que no presenta modificaciones en la repolarización en este caso, o sea que nosotros hablamos de que en este paciente normalizamos el complejo QRS, por lo cual se activa el corazón a través del sistema de conducción normal y por lo cual no debería presentar modificaciones en la onda T, por lo cual habla de una estimulación fisiológica a través de la región parisiana. En este paciente tenemos, fíjense que es uno de los del grupo A, tenemos estimulación desde el ápex del ventrículo derecho y pasamos con la estimulación al angostamiento del QRS con la inversión de la onda T y normalización de la onda T con el método EXTIM. Fíjense, en este paciente no logramos angostamiento del QRS, sin embargo la memoria va a permanecer con lo que es la estimulación previa desde el ápex del ventrículo derecho. Este es otro ejemplo, fíjense, tenemos un paciente que va a upgrade desde lo que es la estimulación desde el ápex, por deterioro de la función ventricular, hacemos estimulación con BBI parisiano. Fíjense lo que es la estimulación desde el ápex del ventrículo derecho y lo que es la memoria cardíaca que se presenta en el paciente con la estimulación desde la región parisiana, con una curva totalmente sincrónica, es la curva tipo 2, y en este caso con un QRS bastante angosto. Sin embargo, más allá del angostamiento del QRS, persiste la memoria de lo que es la estimulación desde el ápex del ventrículo derecho, y este también es el que hablamos un poco de lo que es este efecto acumulación o acumulativo, donde tiene una onda T bastante prominente. Esto es lo mismo, pero en un paciente en el cual lo mismo, tenemos un upgrade desde la estimulación desde el ápex del ventrículo derecho clásica, con la estimulación a nivel parisiano con un BBI con una curva sincrónica, pero fíjense que en este caso un QRS un poquito más ancho, pero persiste lo que es esta memoria cardíaca de lo que es la estimulación desde el ápex del ventrículo derecho. Esto sería como una suerte de sumatoria de memorias. Esto es una diapositiva que se la tomamos prestada al doctor de Zuluaga. Fíjense que en este caso tenemos un electrocardiograma basal normal y lo que es la estimulación de la región parisiana. Lo que tratamos de determinar en esta diapositiva es que la primera parte de lo que es la curva de sincronía eléctrica está representada por la activación del músculo banal ventricular o el músculo la región muscular parisiana que rodea el sistema de conducción normal. Y la segunda parte, que son estos últimos 10 milisegundos, corresponde a lo que es el sistema de conducción normal. Entonces, en esta diapositiva, lo que nosotros tratamos de argumentar es que se confirma que la estimulación parisiana utiliza el sistema de conducción normal, ya que la última parte de lo que es la curva de sincronía está totalmente igual entre el basal y lo que es la estimulación parisiana, no así la primera parte. Como conclusión, la estimulación isquiana con la onda EXTIM normaliza el QRS en pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda nativo o por marcapaseo desde el ápex del ventrículo derecho que, por ejemplo, tuvieron alteraciones en la función ventricular por el marcapaseo desde el ápex. La estimulación parisiana demuestra el mismo fenómeno en pacientes con marcapaseo crónico en el ápex del ventrículo derecho y con su upgrade a la estimulación fisiológica a nivel parisiano. Con todo esto podría inferirse de estos resultados que la estimulación parisiana, guiada por el método SYNCHROMAX, a pesar de tener un QRS anormal, que es un poquito más ancho de lo que presenta en una estimulación isquiana, produce el mismo fenómeno eléctrico sobre la onda T que produce la normalización que se produce por la normalización del QRS, ya sea por la STIM o la estimulación parisiana, y siendo esta última, que es la que nosotros elegimos, para lograr la optimización de la sincronía y evitar la disincronía eléctrica. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con las preguntas porque me imagino que muchos no habrán entendido. Bueno, Ana, muy bien. Me parece muy interesante. Ustedes hicieron una pregunta antes de entrar al panel. ¿Ustedes consideran la resincronización, perdón, la repolarización en las 12 derivaciones o consideran, o tienen que ser las 12 derivaciones o con que haya la gran mayoría es suficiente de la coincidencia con el QRS previo? Lo que decimos coincide siempre con las 12 derivaciones. Sí, Las 12 siempre. derivaciones. Sí. Bueno, Luis Medesani, ¿querés decir algo? No, sí, una pregunta que quería hacer. A ver, yo lo que entiendo es que con el síncroma, a ver si me quedó claro, ¿no? Porque lo entiendo que con el síncroma, o sea, la estimulación fisiológica, la estimulación parisiana, lo que hace es normalizar el QRS, pero persiste
la alteración de la repolarización como, si, como la tenía anteriormente. O sea, como si se normalizara el QRS, pero tiene la memoria. ¿Estamos de acuerdo? Como si fuese una activación normal. Entonces eso nos habla de que no Exactamente, hay como una si anomalía en perdiera la el bloqueo de rama activación. izquierda, digamos. Entonces eso nos habla de que no hay una anomalía en la activación, como consecuencia infiriéndolo a través de que no hay una anomalía en la repolarización. ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. Es como La un pregunta que paso. te diría es, si estos pacientes, porque justamente el efecto de acumulación, digamos, que Sí, lo conocemos, digamos, el paciente tarda más tiempo en acomodar esa repolarización, ¿no? De acuerdo al tiempo que estuvo bloqueado la rama izquierda o estimulado previamente. Si ustedes sí. tuvieron en el seguimiento esa normalización de la memoria, ¿se entiende lo que quiere decir? La pérdida de la memoria. Mm. Con ¿Se entiende? sí, lo que tenemos es que en realidad estos son nuevos hallazgos nuestros, ¿sí? Hicimos el upgrade de estos pacientes desde lo que es el ápex del ventrículo derecho hasta la estimulación parisiana. Lo que nos queda es ver cómo sigue la repolarización. Yo entiendo que la repolarización en nuestros pacientes cuando tienen la estimulación ya parisiana es normal, cuando volvemos a la estimulación normal. Eso ya es un dato importante. Lo que pasa es que ahora tenemos que demostrarlo en estos que hacemos el upgrade, que eso sería un poco más, una herramienta más. Claro, o sea, uno esperaría que con el tiempo perdieran la memoria, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. En Estamos de esto, acuerdo. Estamos de acuerdo. pero lo que sí tenemos es que en los pacientes que ya tienen estimulación parisiana con QRS basal normal, no tienen alteración de la repolarización. Eso es algo como un dato más a comparar. Lo que pasa es que no podíamos compararlo con nada isiano, porque nosotros no hacemos estimulación isiana pura en el tiempo, solo hacemos parisiano. Entonces, así lo podemos lograr primero comparando desde el upgrade, desde el ápex del ventrículo derecho hacia la región parisiana, y además con el XTIM logrando la normalización desde la zona isiana y salteando un bloqueo rama izquierda. Entonces, son como herramientas agregadas, digamos. Sí, Sí. sí, la verdad que no sé bien, digamos, qué valor tendría, ¿no? Porque no sé muy bien eso. O uno esperaría, yo esperaría que se normalizara con el tiempo, la verdad. Si normalizo el correzo, lo hago más fisiológico o más como uno quiere, que sea lo más angosto posible o lo más sincrónico posible. Calculo que uno esperaría que se normalizaría esa onda de reproducción, ¿no? Pero la Exacto. verdad que no sé bien, digo, La utilidad que nosotros le damos es que en realidad la activación desde la región parisiana como de la región isiana es fisiológica. Si bien no hay una activación en el caso de la parisiana directa, sino que hay una activación a través del miocardio ventricular. Esa activación del miocardio ventricular no modifica la repolarización, o sea, es igual que la isiana. Eso es el término, la importancia para mí de este hallazgo, ¿no? Porque uno, bueno, sí, sí. encuentra algo y tiene que encontrar una utilidad. No, A totalmente. mí Sí, a sí, mí me parece que me esa parece muy activación interesante hacerse la pregunta. Es claro, muy porque interesante la pregunta, lo que digamos. se cuestiona además es que la activación parisiana, como activa el miocardio ventricular a nivel parisiano, no es tan fisiológica como la isiana. Sin embargo, más allá de eso, no hay ningún tipo de modificación en la repolarización que implicaría que no hay una activación anómala. Entonces ahí es una herramienta más como para mí, es como para decir que tengo una delta, no me implica nada, no me genera ningún tipo de modificación en la activación. Eso es para mí como un datito. Hugo, ¿algún No, comentario? Pobre Hugo, le sí, están perdón, preguntando no. por memoria y repolarización y Hugo es No, secografía. claro, perdón, yo agrego una cosa, o sea, me encantaría que ver que en el seguimiento se pierde la memoria, ¿no? Porque es como decir, "Che, no se normalizó, realmente lo logré, digamos". Ponemos un Alzheimer de la repolarización total. De hecho, se esperaría que con el tiempo tendría que haber una, digamos, una vuelta a los vectores normales de la repolarización. Esto lo comentábamos hace poco con Carlitos Perona, que hemos visto algunos casos en que eh, al revisar los trazos en forma retrospectiva, nos damos cuenta que puede tomar semanas
de que haya un cambio y quizás recordar que esto tiene base bioquímica, porque se ha descrito que puede haber modulación de canales iónicos y de bombas, o sea que existe un fenómeno bioquímico que es el sustrato de todo esto. Lo que yo me estaba preguntando a lo largo de toda la presentación y que me parece encantador la forma en que han hecho el análisis comparativo es la influencia de los fármacos, porque es bastante común que estos pacientes reciban antiarrítmicos, por lo menos durante cierta etapa de su proceso de tratamiento. Y aunque los antiarrítmicos muchas veces nos llaman la atención por la prolongación del QT, pero también los clase 1C y la amiodarona y el sotalol pueden prolongar el QRS. Y no sé hasta qué punto esto pudiera también enmascarar o cambiar la evolución que nosotros esperamos desde el punto de vista electrocardiográfico al darle follow-up. Además, algunas drogas pueden inclusive llegar a causar disincronía. No es tan común en adultos, pero en pediatría se ha visto que, por ejemplo, propafenona puede causar disincronía ventricular. No sé si las drogas también podrán influir en el tiempo que tarda en recuperarse la repolarización normal, es decir, la duración de la memoria. Sí, totalmente. Podría ser un causal también. De hecho, investigando hace mucho tiempo ya cuando habíamos presentado algún trabajo de esto, había una propuesta de tratamiento farmacológico para esto, con IECAS en un momento lo plantearon. Así que puede haber una influencia en esto también. Sí, sí. Otra cosa que me parece que uno puede analizar es, eh, hablamos de memoria de onda T cuando el paciente tenía un bloqueo de rama izquierda o estaba estimulado desde el APEC, ¿no es cierto? Porque eh, al normalizar la despolarización, persiste la onda T como, en la dirección del QRS predio. Pero hay muchos pacientes que nosotros directamente que tenían un QRS angosto y que nosotros le implantamos un marcapaso parisiano. Entonces habría que ver ahí, en ese Sí. caso, si realmente van a tener una onda T, porque en este caso no sería memoria de T, sino sería una La no T. memoria. Claro, sería una T Sería. oponente, pero ver cómo evoluciona en el tiempo, la verdad que yo eso no lo seguí, pero sí implanté muchos pacientes directamente que tenían QRS angosto y que necesitaban un marcapaso por una enfermedad de nódulo sinusal o algo de eso, iba directamente a la estimulación parisiana. Ujú. Sí, es interesante lo que decís, Alejandro, porque es cierto que yo también tengo, incluso yo creo que hay algún casito ahí que mostraste de la estimulación parisiana en pacientes con QRS angosto. Por ahí la repolarización no te coincide en todo y falta alguno, pero bueno, es complejo, pero lo entendí muy bien. Yo creo que acá lo importantísimo de este trabajo, cuando nosotros hacemos la estimulación parisiana, tenemos que demostrar que capturamos el His-Purkinje o que de alguna forma estamos bajando por el sistema de conducción. Porque cuando nosotros estimulamos el His y tenemos un QRS angosto, nadie le pide un eco, ni una función ventricular, ni el estrí, ni nada. Porque ya el QRS es angosto y con eso todo el mundo se conforma. Ahora, cuando hacemos una estimulación parisiana que tiene un pequeño empastamiento inicial, como el Wolf, ahí empieza, no, pero yo no sé. Entonces, bueno, ya demostramos electrofisiológicamente, un poquito vos lo mostraste, Ana, con eso la segunda mitad del QRS que se agosta, que se agosta y que tiene el mismo valor basal. Y la otra cosa sería un argumento más, sería esto de la memoria y la onda T. Es como cuando queremos hacer un diagnóstico de taquicardia intranodal, decimos, mira, los QRS son angostos, el ciclo cardíaco de 160 por minuto, no vemos onda P de superficie, se va con presión carótida, es decir, el diagnóstico de precisión lo hacemos en la medida que vamos sumando argumentos. A mí esto me parece fundamental porque sumamos un argumento más. Entonces, si yo tengo una estimulación parisiana y tengo, por ejemplo, la segunda mitad del QRS que mide igual o que tengo captura el His-Purkinje y encima tengo el fenómeno de memoria, estaría agregando un argumento más que sería casi inapelable la captura del His-Purkinje. Parece muy interesante, muy interesante. Vos decís, Claudio, a ver si te entiendo, vos decís que la normalización de la onda T sería un marcador más de resincronización, digamos, eso, ¿no? ¿Te entiendo? ¿Es eso? Ana, Ana, ¿vos qué pensás? Contestá esa pregunta vos, Sí, que son los que lo hacen. Yo creo, exactamente. lo que Para yo mí pienso es sí. que
Sí. Sí, sí, totalmente, que es como una herramienta más para decir lo que dijimos previamente, ¿no? Que esa delta o esa anomalía en el inicio de la activación ventricular no forma parte de una disincronía posterior y que no genera una alteración en la repolarización posterior. Y como un punto más, ¿no? Como dice el doctor Zuluaga, como una herramienta más para valorar que esto es igual de fisiológico que luysiano. Me Vos- interesa soberanamente conocer la evolución, porque quisiera saber eh, si realmente normalizaron la onda T después de la Sí, estimulación. a ver qué me dice. Vos fíjate, cuando tenés la estimulación de Apex, lo que mostraba Ana, cuando vos estimulas, estimulas la zona parisiana, la onda T es totalmente opuesta, es decir, que respeta la polaridad del QRS cuando estimulás el Apex. Quiere decir que estás justamente al revés, estás estimulando de arriba para abajo y capturando el hip purgi, que eso me parece muy interesante. Bueno, vamos, entonces no sé si vamos a pasar a la otra exposición, que es un comentario que yo quiero hacer, que no sé si tiene alguna solución. Voy a necesitar mucho de la ayuda de Hugo. Hugo, ¿querés hacer algún comentario? Sí, muy breve, pero muy breve. Yo quiero recordarles de que hace algunos años hicimos un paper con Paula Bonomini, que basamos mucho el trabajo en Syncromax porque decidimos estudiar la dispersión mecánica ventricular evaluada por EcoStrain y la correlacionamos también con la electrocardiografía de varianza espacial, que es Syncromax. Pero también dedicamos un apartado especial al estudio de la onda T, y Syncromax puede programarse dentro de las capacidades al estudio específico de la onda T y de la repolarización. Claro, esto lo hace Paula porque ella maneja la variable de programación de una manera que todavía la mayoría de los coautores no entendemos, pero sí quisiera hacerles saber que es factible, se puede hacer y tuvimos interesante información al respecto. El paper se publicó en inglés, el que lo quiera, si no lo tienen, está disponible, eso lo puedo compartir, pero creo que debe estar en la base de datos de EXO, porque este se publicó en el 21 en el Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. Así que Syncromax también puede estudiar de forma selectiva la repolarización y no tan solo el QRS. Lo digo porque un día estudiamos también la memoria eléctrica con Syncromax específicamente. Está Elizabeth. Quisiera aprovechar, creo que está el doctor Elizari, y me gustaría que si está el doctor Elizari pudiera hacer algún comentario al respecto, ¿no? El doctor Elizari ya le alcanzamos un poco el trabajo del doctor Ortega, del grupo del doctor Ortega que presentó Ana, y con mucho gusto, Marcelo, vamos a escuchar tu punto de vista. Está muteado. Sí. Marcelo, estás muteado. Esperar un minutito en virtud del... ¿Puedo hacer un comentario mientras? Sí, dale. Alguien que rompa el tapabache, digamos. Exactamente. No, lo que nos pareció interesante era que todo el fenómeno de memoria está descrito para cuando uno normaliza el QRS, se normaliza naturalmente el QRS, ya sea por bloqueo de rama izquierda, y pasa al ritmo normal del paciente, ¿no es cierto? Lo interesante de la descripción que hizo Ana es que esto es pacing versus pacing. O sea, con un marcapaseo, eso sí es lo que creo que es lo que se le ocurrió a Ana en uno de esos días que tuvo así de visión estratosférica, comparar pacing, pacing versus pacing. Y esto es lo que es un poco original del trabajo, ¿no? Y mientras se conecta, no sé, no lo veo ahí. Sí, Marcelo ya está en condiciones. Vamos a ver tu opinión. Estamos todos muy atentos a tu opinión, que nos parece Lo muy que pasa es interesante. que no vi la presentación
Y bueno, no sé cuál es la pregunta o si puedo aclarar algo que, digamos, que pueda yo, ¿no? Hola, Sí, te estamos escuchando perfectamente bien. sí. Mira, No, acá, no sé, Ana, si querés repetir las conclusiones, la sí, cuestión es que, como habrás leído el trabajo, la estimulación paraysiana, cuando sí, tenemos una estimulación de Apex, que es una estimulación sí, es incorrecta, digamos, y cuando pasamos de la estimulación de Apex a una estimulación isiana o parisiana, una sí, estimulación más fisiológica, la repolarización guarda una memoria opuesta, obviamente, a la polaridad del QRS de la claro, estimulación parisiana, es decir, sí, conserva la memoria de la estimulación del Apex. Y eso sí. podría llegar a ser un índice indirecto de que estamos, que estamos haciendo desaparecer la estimulación heterotópica, no sé cómo llamarle, que estamos haciendo una estimulación más fisiológica. Claro. Sí, sí, es decir, el problema Y uno de los, es, perdón, y uno a de los ver, problemas que Marcelo que se suponía acá era cuánto duraba eso, porque casi todo el mundo estaba preocupado de decir cuánto dura esa memoria electrotónica en el tiempo para que nos claro, pueda ayudar a decir si eso desaparece sola sí. o se mantiene más tiempo. No, no, el tema es así, es decir, los pacientes estos pasaron de una estimulación de ápex de ventrículo derecho a una parisiana o es Acá. directamente van a la parisiana. Esa es la primera pregunta que hago. Sí, en la estimulación del ápex, la modulación electrotónica es monstruosa, ¿no es cierto? Y lo mismo que en un bloqueo de rama izquierda común, aún más marcado que en un bloqueo de rama izquierda espontáneo, ¿no es cierto? Porque, digamos, los cambios de la repolarización que produce la despolarización anormal son muy importantes. En la estimulación parisiana, el QRS va a estar ancho, pero no va a ser tan ancho como cuando es estimulado desde el ápex del paciente o cuando tiene bloqueo de rama izquierda, ¿no? Espontáneo. De manera que va a tener, sí, modulación, porque hasta un hemibloqueo anterior que tiene un QRS apenas ensanchado, modula, ¿eh? Es decir, basta que exista un cambio en la activación ventricular para que se produzca el fenómeno de modulación electrotónica y memoria cardíaca. ¿Cuánto dura esto? Bueno, si el paciente va a seguir estimulado, estará toda la vida con los cambios secundarios y no se verá, digamos, cuál es digamos, el cambio introducido para la nueva despolarización. Para poder ver el fenómeno de memoria hay que cambiar la estimulación ventricular para ver cuál ha sido el efecto de la estimulación anterior. No sé si me van siguiendo, ¿no? Porque no es fácil en el sentido de que en estos pacientes que están estimulados desde el tracto de salida o de la región parisiana, este, después tendrían que pasar a una conducción intraventricular normal para poder, es decir, normal y con un QRS mucho más angosto, para poder ver la memoria cardíaca. ¿Y cuánto va a durar esa memoria cardíaca? Habitualmente lo que hemos visto en los estudios que hicimos pueden durar entre 30 y 40 días, ¿no? Siempre y cuando la conducción ha cambiado a la normalidad, ¿eh? No sé si Sí, está es claro. muy útil porque esa desaparición de esa normalidad en la repolarización sería todavía un índice más de que estamos estimulando por la vía nodovinciana. Si logramos normalizar la repolarización en un Claro, año, en 6, 7 meses, sería aún más fantástico, porque no solamente nos decía que antes no estamos estimulando bien, sino que ahora al capturar el Hipurquique hemos normalizado finalmente la repolarización. Me lógico, parece lógico. Es sumamente que cuanto interesante. más Ortega. Sí, no, Analía, por favor, ¿vos podés mostrar la diapo anterior o la siguiente? Esa. Esa quería que vieras, Marcelo, que es que esta es la sí, primera que nos llamó la atención. Este es un pacing desde el Apex y cuando estimulamos sí. con la parte, yo muevo el mouse mío como si usted lo viera, perdón. Este, Ah, ahí- no, sí, sí. Y lo estoy viendo, sí. Ustedes sí, acá pasan a la izquierda
están, estimulados de la- están marcapaseando, Sí, Sí, marcapaseando ¿no es crónico. cierto? Y después sigue con un Ajá. ritmo, no sé, yo no veo bien si Ahí está eso, si estimulando. Es también Claro, un en el lado izquierdo está marcapaseado desde el ápex del ventrículo derecho de manera crónica. Y en ese paciente, por deterioro sí, de la función ventricular, se hace un upgrade a la región parisiana y entonces la segunda parte acá es estimulado desde la región parisiana. claro. y no estimula. Bueno, ahí es clarísimo lo que se ve, ¿no es cierto? Es decir, a la izquierda, el eje eléctrico está a la izquierda, los QRS en D2, D3, ABF son bien negativos, y Y acá cuando cambia al otro tipo de conducción, las ondas T negativas que se ven ahí corresponden a la memoria de lo que se había estimulado, de la estimulación anterior. Eso es memoria cardíaca sin ninguna duda, ¿no? Sí, eh, Este, sí, es no una novedoso, por decirlo de normalización. alguna manera, que es pacing versus pacing. Eso es lo que yo te decía, Marcelo. claro, de pacing versus pacing, perfecto. El pacing anterior era de dónde, del apex, El Apex. claro, Apex, y acá es de la región parisiana y ese. mantiene la memoria desde la Claro, lo que ustedes están viendo es como que, digamos, ha pasado a una conducción intraventricular normal o más normal, ¿no? Entonces Exacto. le permite ver exactamente la memoria cardíaca inducida por la estimulación anterior. Eso es categórico, ¿no? Ahí no hay ninguna duda, es muy bonito. Sí. Perdón, Ana, te hago una ¿Vos, pregunta. Ah, perdón. Sí. Hugo? Un modelo Sí, muy similar de estimulación del que se ve con la estimulación parahisiana lo vemos en el Wolf. ¿Me Ah, equivoco? sí, 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 en la ablación, Sí. posablación. Ahora, claro, posablación, claro. también Sí, la sí, memoria sí. de la repolarización se mantiene con el patrón pre, pre, preablación por un tiempo. Hay un Sí. trabajo por ahí que puede ser algunas semanas. ¿Qué experiencia tienen ustedes? Porque No, sería sí, muy eso parecido. lo hemos visto repetidamente y hay publicaciones. Yo justamente fui referido de un trabajo publicado, no me acuerdo el nombre ahora, pero gente de Michigan, que mostraba la memoria cardíaca en los Wolf Parkinson White después de la ablación, ¿no? Y por supuesto que el fenómeno se ve siempre igual, es decir, acá la repolarización anormal de 2 y de 3 y ABF sigue al QRS negativo, ¿no es cierto?, de esas mismas derivaciones, que es lo que, digamos, corresponde a la memoria cardíaca. Y en el WORD pasa lo mismo, de acuerdo a la preexcitación ventricular, según su ubicación, cuando se normaliza el QRS, las ondas T van a ser, digamos, o se ve también, no incluso en la ablación, sino en los Wolf intermitentes, ¿no? En donde la T va a seguir a la deflexión máxima de la preexcitación, ¿no? Es decir, cualquier cambio de la despolarización, aunque sea mínimo, modifica la repolarización ventricular y después de desaparecido ese trastorno de conducción o esa alteración de la conducción, se puede ver el efecto de la modulación electrotónica. Pero eso se da para cualquier tipo de modificación de la conducción intraventricular, sea un Wolf, extrasístoles, en pacientes con extrasistolia ventricular de muy alta densidad, ¿no es cierto?, que monofocal, también podemos ver cambios de tipo memoria cuando la extrasistolia desaparece, ¿no? Es decir, todo lo que cambia la despolarización ventricular induce esto. Uno podría decir que el primer latido de la vida de un individuo es el único que no tiene modulación, ¿no? Pero ya a partir de allí el electrocardiograma tiene su propia modulación porque tiene su propia activación ventricular. ¿M? Este, eso es así. muchas gracias, Marcelo. Muy, muy interesante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Pasamos al otro Yo caso. quería preguntar, yo quería preguntar si no han revisado las estimulaciones paradisianas anteriores, digamos, en el tiempo,
si han visto esto, la normalización, digamos, de la onda T, si la han visto en forma retrospectiva, revisando casos previos, con un Claro. año de evolución, digo. Sí, perdón, muy buena el Ah, comentario, la pregunta. Es decir, en este caso, ¿no? Es decir, en el tiempo, estas ondas T negativas tienen que desaparecer, porque lo que ustedes están viendo allí, semejante onda T negativa, no corresponde a un cambio secundario de SQRS, ¿eh? Sí, Eso creo que lo ven clarísimo, ¿no? Nunca bien. van a ver como cambio secundario de esta magnitud con un QRS de esas características, ¿sí? Sí. Esto es por el efecto de la memoria de lo que estuvo pasando antes con el QRS. Me parece Y muy, acá, muy interesante. Yo creo que yo no lo observé porque no observé este fenómeno de memoria, pero es una tarea pendiente para hacer en el futuro, ¿no? ¿Cuánto tarda en normalizarse ese QRS? claro. Y si Bueno, se normaliza es un índice aún, es como sería un tercer argumento a favor de que estamos capturando el Hipurtige. Ana. Y que está, ahora estos upgrades lo que tenemos que hacer es analizar en el tiempo de estos upgrades que tenemos, que hicimos desde Apex, exacta- a ver cómo evoluciona en el tiempo, que esto tendría que normalizarse, que es lo que decía Melisande. sí, 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 sí. Se va a normalizar o la onda T, si O está disminuir. alterada, va a hacer una onda T con el cambio secundario correspondiente a ese QRS. Pero esto Claro, es totalmente lado de la otra. desproporcionado y es desproporcionado por el efecto memoria. ¿Mm? Marcelo, Eh, aprovecho para hacerte una pregunta porque recién pero surgió el doctor. perdóname, Claudio, una cosa más. Sí. Evidentemente, si este caso, pues, esto que estoy viendo, que es muy, muy bonito, ustedes lo siguen en el tiempo, van a ver que esas ondas T van a empezar a ser menos negativas y van a tener una correspondencia lógica con ese Bueno, QRS. área de corrección. Sería, Marcelo, recién se pe- pe- habló, sobre todo Hugo, habló sobre la interferencia de algunos medicamentos antiarrítmicos, beta bloqueantes, etcétera. ¿Vos has observado, o ustedes han observado que esa modulación electrotónica puede ser modificada por el insumo de algunos medicamentos que pueden modificar el No, progreso, fenona, no, beta bloqueante, algo así? no, Claudio, en general no. Mira, Pablo Chiale hizo bastantes estudios con drogas y memoria, pero no, prácticamente, es decir, este es un fenómeno eléctrico y muy difícil de modificar, ¿no? No hubo forma de cambiar, digamos, las características típicas de los... pues, ustedes, si vieron el trabajo que se publicó originalmente sobre memoria, habrán visto que eran todos pacientes normales, ¿no es cierto? Que habían concurrido al servicio por taquiarritmias y demás, pero que no tenían patología ventricular. Y ahí dependía totalmente la morfología. Ahí está mostrando algo, ¿no es Ese, cierto? Tenían ese- una imagen. Si estimulaban en la cara anterior o en la cara posterior, o en la base, siempre iba cambiando, ¿no es cierto?, la modulación ahí. electrotónica. Es decir, el concepto es que siempre la onda T va a seguir a la dirección del QRS anterior que moduló. ¿Mm? Como se ve acá. Yo Acá, por creo que, ejemplo, creo que por ahí lo que puede suceder es que cuando uno da algunos fármacos que ensanchan el QRS, y ahí puede haber un trastorno de la repolarización y que una vez retirado el fármaco, por ahí lo puede, digo, es casi una pregunta lo que estoy diciendo, ¿eh? sí, Y sí, entonces sí quedar con una memoria posterior, pero no en sí por la droga, sino por el trastorno de la despolarización. perfecto, totalmente de acuerdo. Es decir, si usted da una droga que deprime la conducción, un bloqueante de tipo clase 1, por ejemplo, que ensancha el QRS, va a modular más, ¿eh? Es decir, el nivel, el grado de modulación depende de la anchura del QRS, que equivale a la magnitud del trastorno de conducción. ¿Mm? Bueno, muy Este, interesante. en este caso, fíjense ustedes que el pacing era y producía un QRS positivo, ¿no? Entonces, cuando estaba sin
estimulación, las ondas T iban a ser positivas en esos lugares. Mientras que en la cara, en las derivaciones precordiales, todos los QRS son negativos y las T, ¿no es cierto?, fuera del pacing eran negativas, como se ve ahí. Y van siguiendo exactamente la misma magnitud que ha tenido digamos, el QRS en cuanto a voltaje y duración. Fíjense en este ejemplo, en la derivación B2, lo que es la B2 sin pacing comparado con el pacing, ¿no? En donde se ve una T muy, muy negativa. Muchas veces uno ve cuando hay fenómenos de memoria y el paciente tiene extracístoles ventriculares, uno ve que los cambios secundarios que produce esa extrasístole ventricular son absolutamente incongruentes con la magnitud del QRS, ¿no? Sino que está reflejando un fenómeno de memoria. Póngale que tiene el paciente un bloqueo de rama izquierda y el paciente tiene una extrasístole ventricular, ¿no es cierto?, que, digamos, tiene el QRS positivo, ¿no?, en las derivaciones precordiales. La onda T negativa de esa extrasístole va a ser el doble de lo que tendría que ser, ¿eh? En donde se suma el efecto secundario al efecto memoria. En conclusión, lo que ustedes están viendo es así clarísimo, lo que ese trazado es precioso, y lo que tiene que ver es cuánto tiempo dura, ¿no es cierto?, el fenómeno. Es decir, acá lo que tiene que ver es en cuánto tiempo estas ondas te cambian, ¿eh? Está muy bien. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Marcelo. Muy, muy, muy interesante. Y bueno, ya tenemos un argumento más. Vamos a abordar rápidamente el último tema, que es un paciente, más bien un comentario que quiero hacerlo. No sé si habrá muchas respuestas, pero eh, con esto de la sincronía, ¿no? Este era un paciente que tenía 34 años, que lo derivaron del interior de la provincia, porque tenía antecedentes de un ventrículo único compensado, sin cirugía correctora, estaba virgen así como había nacido, no tenía Fontaine, no tenía nada, y ¿me escuchan bien? Sí, Se escucha bueno, bien, ¿eh? y entonces el paciente como casi todos estos pacientes con ventrículo único, tenía un bloqueo AV completo desde los primeros controles que le habían hecho y tenía una aceptable capacidad funcional. Se manejaba bien, digamos, hasta incluso caminaba rápido, corría, en su niñez había jugado a la pelota así en el barrio, es decir, que no tenía gran insuficiencia cardíaca. Y bueno, es derivado al servicio de electrofisiología porque tenía este electrocardiograma, que era un bloqueo de alto grado, incluso tenía episodios de bloqueo de completo, bloqueo con imagen de bloqueo rama derecha, y tenía en el Holter pausas de 6, 7 segundos durante el sueño, lo cual lo hacían bastante peligroso y el paciente estaba sintomático. Para refrescarle un poco lo que pasa acá, recuerda, acá Hugo, vos después nos podrás ayudar, el ventrículo único sin corrección, usted tiene acá a la izquierda un ventrículo común y corriente, y con su septum interventricular, el ventrículo único tiene un esbozo de septum acá, y tiene un ventrículo único con doble entrada, porque tiene el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, digamos, se sirven del mismo ventrículo, de un solo ventrículo, que cada vez que produce la sístole expulsa para el pequeño circuito y para el gran circuito. Curiosamente, este paciente estaba asintomático, pero este es el informe del ecocardiograma, donde se puede ver claramente que tenía su ventrículo único, que tiene una fracción de eyección aceptable, tiene una dilatación de la aurícula izquierda, pero bueno, ahí dice, con doble entrada, con cámara accesoria, orificio no restrictivo, bueno, una serie de datos. Y el problema era cómo estimular a este paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo estimular a este paciente?
Y lo que podemos hacer, en general, lo que se hace tradicional y universalmente, es hacer un implante epicárdico. BBI es lo que habitualmente se hace. Hay muy poca bibliografía en el mundo, porque son casos muy raros. En general se corrigen quirúrgicamente con una cirugía de Fontaine, y se corrigen y llegan a la adultez con 2 o 3 operaciones totalmente cambiados. Pero este es el caso, digamos, estaba así, nominal, por decirlo de alguna forma, su corazón. Y entonces este implante epicárdico tiene algunos pros, como evitar la trombosis sistémica, que es lo que pasa porque es un ventrículo único, ponemos un catéter dentro del ventrículo y obviamente vamos a tener más posibilidad de trombosis. Y los contras, que el catéter auricular estimulado en forma, colocado en forma epicárdica, tiene una disfunción a corto plazo y dejan de capturar o dejan de estimular, y el abordaje, por supuesto, es más complejo porque es a cielo abierto. Entonces, el implante híbrido que planteamos nosotros fue un catéter auricular por vía subclavia convencional y un catéter ventricular por toracotomía mínima. De esa forma podíamos mantener la secuencia B. Pero claro, era un paciente que tenía un electrocardiograma de base que estaba bastante disincrónico, y porque tenía su bloqueo de rama derecha con eje a la izquierda, y entonces tenía una disincronía moderada. Entonces, los pros de estimular con esto, de hacer una estimulación híbrida, era asegurar una correcta detección auricular y mantener la secuencia B. Eso evitaba también la trombosis sistémica, porque el catéter auricular en una cámara de baja presión no emboliza demasiado. Y esto se podía hacer con una cirugía mínimamente invasiva y no cirugía a cielo abierto. Y la contra era la imposibilidad de guiarnos con Syncromax durante el implante, porque obviamente la epicárdica se hace por toracotomía subsifoide mínima y ahí no hay forma de buscar muchos lugares. La forma es ponerlo donde caiga y eso. Sin embargo, lo que nosotros intentamos hacer fue hacer una estimulación del ápex. Porque la estimulación del ápex, como lo vimos en los casos precedentes, no es tan disincrónica. Si estimulamos bien en el ápex, podemos lograr una activación reversa de ambas cámaras, desde el ápex hacia la base, pero que no estén desacoplados del ventrículo izquierdo, en este caso, no sé cómo podríamos decir, pero que sea una activación sincrónica de ambos ventrículos. Bueno, esto fue lo que hicimos, y lo que hicimos fue, perdón, esto fue lo que hicimos, y fue colocar un catéter, trabajar en conjunto con el electrofisiólogo, que en este caso fui yo, junto con un cirujano cardiovascular, en el mismo momento que el cirujano cardiovascular ponía el epicárdico, yo ponía el catéter auricular, y ustedes pueden ver acá claramente que tenemos el catéter ventricular colocado en el catéter ventricular en el ápex del ventrículo derecho, lo tunelizamos, lo sacamos por vía subcutánea, fue tunelizado hasta el marcapasos de ubicación normal, ahí en la zona subclavicular, y el endocavitario, como se puede ver acá, estaba por vía endocavitaria en el catéter normal. Este fue el electrocardiograma que resultó de todo esto, que fue un electrocardiograma muy taquicárdico, por supuesto, porque el paciente tenía una taquicardia sinusal, como tienen de siempre estos bloqueos de completo. Y por supuesto, era un electrocardiograma que estaba, acá lo pueden ver a medio voltaje, abajo estaba disincrónico. Si nosotros tomamos la D2 y la B6, yo desgraciadamente eh, me acuerdo de memoria de la curva de sincronización, pero perdí por un problema ajeno a mí, perdí los trazados de este paciente. Y lo que sí que acá podemos ver que esta es la D2 y esta es la B6, y si nosotros superponemos la D2 y la B6, vemos esto, es decir, vemos un paciente que tiene una activación reversa del ventrículo derecho, que es la que está en azul, la de 2, y una activación anterior al ventrículo izquierdo. Si bien están sincronizados, pero no sé cómo podríamos buscar sincronía en un paciente con un ventrículo único. La verdad que es un enigma que no se me ocurrió nunca pensarlo. Bueno, todas las evoluciones de estos pacientes son muy malas, ¿no? La evolución de estos pacientes son muy malas. Habitualmente lo que se hace es se hace una estimulación bisitio por vía epicárdica, con un marcapasos se estimulan en 2 lugares, uno
qué sé yo, de lugares diferentes. Lo cierto es que estos pacientes evolucionan todos con disincronía eléctrica y se acelera muchísimo la disfunción ventricular y en general estos pacientes van mucho más rápido al trasplante o hacia la muerte. Pero bueno, en este paciente teníamos que hacer algo porque tenía una bradicardia extrema que era obviamente altamente letal a la brevedad. Las curvas, estos son de algunos trabajos que existen, del análisis de estos pacientes con ventrículo único, y vemos que siempre que le ponemos un marcapaso, lo que acá ven en rojo, lo empeoramos, lo matamos antes. Pero claro, estos son estimulación BBI. Fíjense, la sobrevida siempre es peor, y en este caso, cuando estimulamos del ápex, es mejor que cuando estimulamos de otro lugar. Esto es el verde de la estimulación desde otro lugar, lo que aparentemente, entre comillas, más fisiológico, no se usó Syncromax, pero siempre que estimulamos del ápex es mejor que estimular la punta. Por eso estimulamos nosotros desde el ápex. Yo me confundí de presentación acá. Bueno, la cuestión es que este paciente evolucionó muy mal, este paciente evolucionó mal, este paciente evolucionó con un rápido deterioro de la función ventricular y el paciente murió a los 8 meses de implantado el marcapasos por causas desconocidas, no se sabe porque la verdad que no tengo ningún acceso, tengo acceso al cardiólogo que lo atendía en el norte argentino, no se sabe la causa, pero tenía algunos otros problemas, pero bueno. La cuestión, lo que sí es cierto es que empeoró muchísimo porque el chico que estaba bastante asintomático empezó a tener síntomas, insuficiencia cardíaca y montones de arritmias auriculares como aleteo auricular, taquicardia auricular, que requirió el tratamiento con drogas como la flecainida. Y finalmente el paciente murió. Lo que pasa, entonces, en breve, lo que yo diría es que ¿cómo hacer para estimular a este paciente? Si no lo estimulamos, lo condenamos a una letalidad altísima al año. Y si lo estimulamos, lo condenamos más o menos lo mismo, si no está operado de fondo. Entonces, a mí se me ocurría que una solución podría ser hacer un estudio electrofisiológico, o un estudio electrofisiológico, estudiar qué lugar del endocardio le produce una mejor sincronía, una mejor curva de sincronía, y luego hacer una operación a cielo abierto colocando un catéter allí donde era mejor la sincronía, o directamente buscar a cielo abierto. Sin embargo, la verdad que como es un ventrículo único, no sé cuál es la solución. Lo cierto es que con experiencia me queda que estos pacientes los hemos empeorado. Cada vez que lo estimulamos, los he empeorado. Y yo que hice una cosa para buscar la mejoría, conservar lo AB, mejorar la sincronía intraventricular, o el único ventrículo que tiene, no hice nada. En realidad, tuvo la misma suerte que tienen todos, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Claudio, Sí. una de las cosas, yo recuerdo hace muchísimo tiempo que leí cosas del sistema de conducción en las anomalías estas congénitas. Y en el ventrículo único, el sistema de conducción está. El tema es que puede estar en la cara anterior, en la cara posterior, en la cara lateral, ¿no es cierto? Es decir, la rama izquierda con sus fascículos y demás están en el endocardio. Lo que habría que ver, lo que me acuerdo también es que si vos lo tenés en la cara anterior al sistema de conducción, en el ventrículo único, el eje eléctrico del electrocardiograma va a estar desviado a la derecha, y al revés, si está en la cara posterior va a estar desviado a la izquierda. Entonces esa puede ser una orientación para buscar una estimulación, ¿no es cierto?, en la base de los ventrículos, en donde uno supone que está el sistema de conducción. Pero eso hay que mirar el QRS del paciente. Si no tiene desviación del eje, estará en la cara lateral del ventrículo izquierdo. Si está en la cara anterior, va a estar el eje a la derecha, y si está en la cara posterior, va a estar desviado a la izquierda. Eso es lo que me acuerdo. Ahora, lo que vos hiciste está bien. No se puede, no es fácil determinar por dónde está pasando el sistema de conducción, pero el sistema lo tiene. Claro, eso apoyaría de que tendríamos que estimular primero con un cateterismo, estimular o hacer un mapeo de todo el endocardio anterior, posterior, para ver cuál es el que mejor activación ventricular tiene. Exactamente, es lo que estoy Eso es lo diciendo. que se me ocurrió a mí después de que empeoró el paciente. Y la otra cosa es por ahí lo que lo perjudica a estos pacientes, porque sea donde le pongan el marcapaso se mueren antes, es capaz que la bradicardia los mejora,
porque al tener taquicardia, es una taquicardia tan grande en un ventrículo único, capaz que esto Hugo lo puede explicar mejor, estamos Claro, atentando contra la ley de Starling, ¿no? Que cuando más bradicárdico lógico. está, más diástole hay, mejor la sístole. Hugo quería decir Sí, algo. sí, Sí, claro. sí, me Eh, gustaría que si pudieras poner el trazo electrocardiográfico, me pareció que estaba muy desviado a la derecha el de QRS, el de base. el de Eh, base. en las primeras diapositivas, ese. O sea, Ahí está. está desviado a la derecha o me Ahí equivoco. está. Sí, Bueno, y es precisamente lo que yo estaba diciendo. y Este es una tiene patente rama derecha, sí. una Entonces, DU, claro, parece un hemibloqueo posterior. Y eso es porque está en la cara anterior el sistema de conducción. lo que resulta muy difícil técnicamente es accesar a los lugares idóneos a través de una mini toracotomía. De por sí Claro, ya es heroico lo que se intentó y no es primera vez. Los accesos subsifoideos mínimamente invasivos ya se han empleado y aún sin poner epicárdico, sino que se ha usado una técnica de bolsa de tabaco para hacer una incisión y meter el electrodo intracavitario y después, exactamente. y después fijarlo usando también un parche de base para evitar fugas. Pero a mí lo que me parece que vuelve muy atípico este caso es el hecho que haya sobrevivido tanto sin el procedimiento paliativo y que haya tenido una clase funcional tan decente por mucho tiempo. En todo caso, es un ventrículo que me hubiera gustado más tener detalles si era más morfológicamente derecho o más morfológicamente izquierdo, porque como lo acota perfectamente un comentario que hay en el chat, los ventrículos que son morfológicamente izquierdos tienen un mejor desempeño desde el punto de vista mecánico que aquellos que son derechos. Y en Lógico. todo caso, el Fontán es tan amplio y tan variado que los casos que vemos los cardiólogos de adultos casi siempre están todos operados. Es raro que en un país de primer mundo, al menos, llegue un Fontán a más de 5 años sin haber entrado ya a una cirugía, por lo menos 2 o 3 cirugías. Y ya el problema en este caso tenía la ventaja de poder accesar a los atrios, ya que se tenía la integridad del sistema venoso, de las cavas, y ya con un procedimiento de Fontán la cosa creo que se vuelve mucho más compleja como para pensar en una estimulación bicameral. Y Claro. la fracción expulsiva de ese ventrículo fue calculada, ¿o tienes tú más información del eco? Sí, yo no sé si figura acá, perdón. Ahí está Eh, la fotito, sí. Bien, eh, lo que pasa es que tal vez no tenemos el dato de si la anatomía del ventrículo predominante era más izquierda. Y quizás algo que pudo ayudar a este paciente es que pudiera haber tenido algún pequeño grado de estenosis pulmonar infundibular que pudiera haber protegido la circulación pulmonar de una invasión con presión sistémica. Pero en todo caso, este paciente con o sin el marcapaso, el pronóstico es muy pobre haber llegado a esta edad. Era cuestión de tiempo que cayera en las complicaciones eléctricas que todos esperamos. ¿Puedo hacer un ¿Podés comentario, poner, Claudio, Claudio? podés poner, Claudio, otra vez el electro de base? El electro es realmente, es decir, acá lo que llama la atención, ¿no es quiero cierto? decirle que tenía muchísimos electrocardiogramas con bloqueo de completos, algunos como estos que tienen, parece P conducidas, pero tenían muchísimos electrocardiogramas con bloqueo de completo. Esto es un electro por ahí Claro, un poco más pero viejo, este yo creo que te está indicando claramente que el sistema que tenía está anterior. activación por vías de conducción, porque tiene un QRS con un arranque rápido, ¿no es cierto? No es un QRS mellado de conducción puramente ventricular. Es decir, acá hay un sistema de conducción que activa inicialmente la cara anterior, la cara anterior, digo bien, y después va hacia la cara inferior, como si fuera un hemibloqueo posterior. ¿Eh? Claro, porque esto al marca la activación por la cara anterior, evidentemente como si fuera un bloqueo posterior, así que se activa por la cara anterior. Eso Exacto. está claro. Ahora, O, ¿por o dónde sea que corre, acá Marcelo, ya un tenías sistema de una, conducción?
¿Por dónde ¿eh? corre por dónde corre un sistema de conducción en alguien que no tiene septum? ¿Cómo es eso que puede ser anterior, lateral, No, bueno, posterior? No, eso es lo no que, lo realizo. pero eso es lo que te di, perdón, eso es lo que dije antes. Es decir, el sistema de conducción existe y se ubica en distintos lugares según los pacientes, porque, digamos, en algunos el eje eléctrico está desviado a la izquierda y en otros a la derecha. Eso significa que en este caso el sistema de conducción iba por la cara anterior del ventrículo izquierdo, ¿eh? Del ventrículo izquierdo, del ventrículo, digamos Y el así, ventrículo, sí. o del ventrículo que tenía. Si el eje está a la izquierda, va por la cara posterior del ventrículo. Y yo te digo que acá iba por sistema de conducción por las características del QRS. Es decir, la parte inicial del QRS es rápida, ¿no es cierto? Y después, bueno, por supuesto, está del lado izquierdo y va hacia el lado derecho la activación ventricular y te da la imagen de bloqueo de rama derecha. Pero está muy interesante esto. Y lo que recién decía Hugo, creo, Sí. es que en estos casos lo que habría que hacer es tratar de buscar en la zona basal, porque el sistema de conducción va desde la base hacia la punta, como en cualquier sistema de conducción normal, pero acá va todo por la cara anterior, ¿eh? Y entonces tratar de estimular en la base y profundamente, llegando casi al endocardio, en la cara anterior, en un electro como este. Es decir, si a mí me hubieran planteado la situación, yo diría, bueno, para estimular y sincronizar mejor, seguir este patrón, que por suerte ustedes lo tenían, ¿no? Aparte quiero Este, decirle que la hiperdinamia que tienen estos ventrículos es terrible. Lo que dijo el cirujano cardiovascular, que era casi imposible fijar el electrodo porque tienen el ventrículo único, una hiperdinamia que no se puede suturar nada, no se puede poner nada. Es un corazón que ah, se mueve permanentemente, ¿no? Esa es otra dificultad. ah, Pero bueno, creo ¿Puedo que hacer sí, un la enseñanza es que comentario, tal vez Claudio? tengamos que elegir antes el lugar donde estimular mejor, antes de claro, poner. Un exactamente. comentario. La verdad que yo te iba a pedir el electro también, porque lo que no, la verdad se me había pasado inicialmente, no sé si se escucha bien. Sí, Sí. Sí, Bien. No se me había pasado si tenía un bloqueo de completo o un alto grado. Ahora veo que tiene el activo conducido, entonces lo entiendo un poco más. Creo que por ahí también se podría haber optado por un electrodo endocavitario de fijación activa, porque si vos le pones un electrodo en la aurícula, como se colocó este paciente, cualquier trombo que se pueda generar en la aurícula derecha, que normalmente el pulmón lo ataja en cualquier paciente, en este paciente tener un catéter en la aurícula o tener un catéter en el ventrículo es lo mismo, porque la mezcla en el ventrículo va a poder embolizar para cualquiera de los dos lugares, digamos. O sea, no hay diferencia entre dejarle solo un catéter en la aurícula o ponerle un catéter en la aurícula y uno en el ventrículo, en este ventrículo único. El epicárdico, uno lo elegiría si no tuviera tremendo shunt como tiene este paciente. Pero cualquier, digamos, la anticoagulación debería estar igual, aún con un catéter auricular, como Sí, sí, tenemos sí, los sí. reparos cuando ponemos una vía por la embolia aérea en una vía periférica. Sí, 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 la anticoagulación, el paciente estaba anticoagulado, obviamente. Igual, yo esto lo consulté con cirujanos que hacen, que colocan, que están acostumbrados a ver cardiopatías congénitas, y nos decía que en general se ponen en el epicardio por esto, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la aurícula derecha es una cámara de muy baja presión y emboliza muy poco, porque se ve, la ¿Sí? verdad que no es que estén embolizando el pulmón, porque sea del lado No, derecho, no, en el no. pulmón, porque si no tendría a la larga, tendría una hipertensión pulmonar después de 10 años de estimulación bicameral y no existe. Pero lo que es cierto es que como ser una cámara de baja presión tiene muy poca embolización. Por eso la idea de hacer esto, ¿no? El problema podría darse si la válvula tricúspide, en caso que no haya anomalías de la tricúspide, pueda perder competencia debido a las presiones sistémicas. Entonces podría cambiar el escenario, ya que como la presión del ventrículo único es bastante elevada, la posibilidad de que haya incompetencias valvulares también incrementa con el paso del tiempo si no se hacen las correcciones quirúrgicas. No creo que esté descrito en este eco todavía
ese detalle. Quiero hacer ver que los ecos de este tipo de cardiopatía son de los más difíciles, están considerados en un nivel 3 de complejidad. Ya sea operados o no, el análisis del ventrículo único es para maestros de ecocardiografía. Yo en mi vida habré visto uno o dos y no me considero experto. Es cosas tan complejas que a veces se tiene que completar con tomografía cardíaca o resonancia. Así que no hay crítica alguna para el estudio ecocardiográfico, solo hacer ver que hay factores que pueden hacer variar el pronóstico y como sea, el sistema de conducción sufre mucho en estos pacientes porque están sometidos a presiones sistémicas altas, la rama derecha, y por eso es propensa también a que se vaya a bloquear, por lo menos en este caso. Pienso yo que puede ser un mecanismo, y creo que el bloqueo es una disociación AB isorrítmica. A ratos pareciera que captura, pero no, hay una disociación isorrítmica y por eso mi opinión, yo no soy electrofisiólogo, es que los PR, pseudo PRs que vemos en algunos complejos son muy similares. No sé si me corrigen, por favor. Y para eso tendríamos que ver una tira larga y ver si alguno de Sí. los latidos cambian en la frecuencia o los RR son constantes. Si los latidos, si los RR son constantes, probablemente, y pueden tener un cambio en el PR, puede ser que eso sea un escape, pero si no, uno con este electro que estoy viendo, creo que están conducidos esos latidos. Sí, sí, si no están conducidos son de la región isquiana, ¿eh? Porque indudablemente van por sistema de conducción. Y el bloqueo de rama derecha es obvio porque no existe tabique y bueno, la conducción se hace al ventrículo derecho, no por la rama derecha, ¿no? No sé si hay preguntas del público. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguien vio por ahí Villarroel? ¿Viste alguna pregunta del público? Estaba revisando el chat y hay sobre todo un par de comentarios, pero no preguntas. Bueno. Qué cosa rara, Claudio, ¿no? ¿Cómo? Qué cosa difícil que trajiste, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es complicado. El implante no fue complicado, fue un implante común y corriente, pero me sentí muy mal porque el paciente tuvo una evolución pésima. No sé cuál habrá sido la causa de muerte, no la pude saber porque el médico yo no tenía contacto con la familia, son gente de afuera, del interior, y no pude hablar más con la familia, no tenía ningún contacto. Me dijo el cardiólogo que se había muerto, pero no sé por qué. Pero lo cierto es que hasta donde yo sé lo empeoré mucho, porque el cardiólogo me dijo que lo había empeorado. Entonces, por ahí lo teníamos que haber dejado, capaz con, de acuerdo a lo que dice la bibliografía, dejarlo con un BBI lo más bajito posible. Dejarlo con un Claro, BBI a 40, A como que para que 40, no tenga 45 por historia. minuto, sí. Porque cuando sí, más se sí, estimula, más hay una estimulación, por más fisiológica que sea, más se mueren y más van al trasplante. De modo claro, que sí, eso es otra cosa complicada, ¿no? Bueno, no sé si exactamente. volveré a ver otro, Una pero si pregunta, vuelvo a ver otro Claudio. en mi vida, les comentaré. Bueno, Perdón. muchísimas gracias a todos por esta reunión. Muchísimas gracias, Marcelo Elizari. Sé que hiciste un gran esfuerzo para venir y tu palabra absolutamente autorizada fue invalorable porque sos el alma de la creación de esto, de la memoria electrotónica que todos aprendimos a ver en los años 80, en los años 90 y que desgraciadamente hoy por hoy yo creo que la mayoría de los electrofisiólogos le preguntan qué es memoria de la onda T y no tienen idea, ¿no? Es algo que está eh, entrando en el olvido y son fenómenos absolutamente importantes. Muchísimas gracias, No, Luisito, gracias, por tu gracias a vos, Gracias a Claudio. ayuda, a ustedes. Héctor, a Alejandro Ventura por todo el tuyo y damos por terminada esta reunión. Muchas gracias a todos.